Hola, ¿cómo están? ¿Sí sabes el gusto que me da estar aquí con ustedes? Un domingo en la tarde no quisiera estar en ningún otro lugar más que aquí con ustedes, ¿ok? Entonces hoy yo siento que el Señor nos va a hablar a nuestras vidas, nos va a animar, nos va a unir. Estamos continuando esta serie de predicaciones que hemos llamado Más de Él, Más de Él. Y esto es donde estamos literalmente estudiando el libro de Hechos, versículo tras versículo, sacándole jugo, con la oreja bien parada, ¿verdad? Para estar escuchando lo que el Señor nos quiere decir. Queremos escudriñar la palabra. ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra de Dios trae vida y no muerte? Trae bendición y no maldición. ¿Cuántos de ustedes quieren más bendición y vida? ¿Amén? ¿Sí? Por eso necesitamos más de Él. Estamos hablando que queremos más del Padre, más del Hijo y más del Espíritu Santo. Eso quiere decir que cuando nos acercamos más a Él, tenemos más gozo, tenemos más paz. Y no es una paz como la que da el mundo, esa paz que apenas sobrevive, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y queremos más poder. Pero nosotros queremos más de Él en nuestra persona, pero también queremos más de Él en esta iglesia. Dios nos ha llamado con un propósito, iglesia. Tú y yo estamos aquí con un propósito, y es alcanzar al mundo con la esperanza de Jesucristo. Y ya no es tiempo, tal vez siento como que, tal vez por algunos años estábamos cómodos, estábamos como que en las gradas echándole porras. Pero el Señor nos ha pedido a esta iglesia que nos bajemos de las gradas, que entremos a la cancha, que juguemos y que metamos un gol. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren meter un gol para el reino de Dios, no? Algunos de ustedes, no me gusta el soccer. Bueno, una anotación, fútbol americano, algo. Pero tenemos que avanzar el reino de Dios. Y como ya es tradición, empezamos con una pequeña oración en esta serie donde nos sometemos al Espíritu Santo. ¿Cómo ves si ahorita ahí con tu corazón abierto, di estas palabras, dile Espíritu Santo, dilo ahí, dilo en voz alta, Espíritu Santo, hoy me someto a ti. Dile Espíritu Santo, quiero más de ti. Espíritu Santo, quiero poner la mirada en ti. Háblame, que tu siervo escucha. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Hoy me voy a sentar un poquito porque como que quiero nada más platicar y abrir mi corazón y platicarles de lo que el Señor me ha estado hablando a mí en esta semana. Y algo que estuve leyendo y recordando es una historia de un pastor un poquito ya viejito. No me vean a mí así porque todavía no estoy tan viejito, pero este pastor estaba ya viejito que ya no podía ver, ya estaba ciego. Y una de las cosas que le dolía es que no podía ya leer la palabra de Dios. Entonces le pidió a un familiar que le trajera la Biblia y le dijo, ábrelo en Hechos. Y donde la abrieron en Hechos, él puso su mano sobre Hechos y simplemente hizo una oración. Y la oración fue, Señor, hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Y eso me tocó tanto porque yo creo que eso debería ser nuestra oración. La oración de esta iglesia. Señor, hazlo otra vez. Porque el libro de Hechos habla de la primera iglesia, de la iglesia de Cristo. Nos habla de un modelo que deberíamos de seguir. Y yo creo que cada uno de nosotros hoy, al irnos, deberíamos de decir eso en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Señor, hazlo otra vez. ¿Y qué fue lo que el Señor hizo? Agarró un grupo de 120 personas que tenían miedo, que se estaban escondiendo, que no entendían las palabras de Jesús. Pero cuando presenciaron que Jesucristo resucitó, cuando ellos estaban esperando que viniera el Espíritu Santo, ese grupo de 120 personas, cuando el Espíritu Santo bajó y les dio poder, fueron testigos
de ese poder del Espíritu Santo. Fueron testigos del Evangelio. Creció esas buenas noticias a todas partes del mundo. Hacían grandes señales, milagros, había unidad, había compasión, había amor. Describe lo que queremos en esta iglesia. Queremos que el Señor haga eso en nuestras vidas. ¿Y cómo es que pasó de ese grupo de 120 personas? Bueno, pues bajó el fuego del Espíritu Santo. Y ese fuego se extendió. Hablando de ese fuego que se extiende, me recuerda algo que me pasaba en México. Cuando manejaba en las carreteras, de repente veía un pequeño incendio. ¿Cuántos de ustedes cuando manejaban en sus naciones, en sus ciudades, de repente veían un incendio al lado de la carretera? ¿Sí? Y de repente ahí en Tamaulipas se venía un aironazo y ese pequeño fuego se convertía en esto. Se consumía. ¿Y cuántos de ustedes han tenido que pasar la carretera y no pueden ver nada, verdad? Porque ese fuego salió de control. Bueno, eso es lo que pasa con una iglesia que se somete al Espíritu Santo. Cuando somos humildes, cuando tenemos hambre y sed del Señor, ese fuego se extiende. Y ese fuego de la primera iglesia se extendió tanto que aquí estamos en Texas y hemos escuchado las buenas noticias. ¿Te das cuenta? El que tú conozcas de Jesucristo es un testimonio de la fe y de la humildad y del poder de la primera iglesia. ¿Sí te cayó el 20? ¿Sí lo entendemos? Por eso queremos más de Él. Y todo esto empezó, este fuego consumidor empezó con una chispa. Y la chispa es el Evangelio, las buenas noticias. Y esta chispa empezó con una predicación de Pedro. Ahora recuerda, están los discípulos ahí con miedo. Pedro había negado a Jesucristo 3 veces. Y eso es un testimonio de cómo Dios restaura, Dios redime. Pedro, después de eso, de ser lleno del Espíritu Santo, sale y predica su primera predicación. ¿Y quieres saber cómo le fue en su primera predicación? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quieren saber? Aquí les va, en Hechos, capítulo 2, versículo 41, dice: y los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y se sumaron a la iglesia ese mismo día. ¿Cuántos? Como 3,000. ¡Wow! Eso es un testimonio para ti que tal vez has fracasado. Tú que has cometido errores, tú que piensas que no eres suficientemente bueno para ser usado por Dios. Bueno, es que yo no puedo enseñar, yo no puedo ayudar en el ministerio de niños, yo no puedo ayudar en el ministerio de jóvenes. Y Dios nada más te está diciendo: hey, tú no puedes, pero yo por medio de ti sí puedo. Tú, lleno del poder del Espíritu Santo, lo puedes hacer. Entonces imagínate, Pedro nunca había predicado y va y predica y 3,000 personas aceptaron al Señor. Yo me quedo, wow. Y me hizo pensar de mi primera vez cuando prediqué. ¿Cuántos de ustedes quieren escuchar cómo me fue la primera vez que yo prediqué? Primeramente, me dijeron que iba a predicar un miércoles en la noche allá en México. Y me preparé como por un mes. 1000 versículos y esto y lo otro. Y cómo iba a terminar. Y yo lo visualizaba un avivamiento. Visualizaba miles de personas. Eso sí, tenía mucha fe. Y me preparé y llegué en el servicio y me tocó. Y yo prediqué 6 minutos. 6 minutos y se acabó. Dije amén. Y cuando cuento esa historia, yo sé que algunos de ustedes en su corazón, ahorita el Espíritu Santo les habló y dijeron: Señor, hazlo otra vez. Señor, hazlo otra vez. Que el pastor Paul predique solamente 6 minutos. Pero no, ya agarré la onda. Predico un poquito más. Y algunos es un poquito. Pero eso no se acaba ahí la historia. Terminé de predicar y literalmente dije amén. Y toda la congregación se paró y se fueron. Pero había una señora viejita que me voltea y me ve y venía contracorriente. Y me venía y me estaba viendo a los ojos y venía con una sonrisa. Y yo,
Señor, gracias, porque mínimo animé a una persona. Toqué a una persona. Entonces viene la señora bien linda y me agarra la mano. Me dice, Paul, gracias. Gracias por predicar hoy. Y yo, Señora, no sabe cuánto me anima esto. El Señor la tocó, el Señor la retó. El Señor ministró a su vida y me agarra y le hace, no, para nada, sino simplemente hoy voy a alcanzar a ver la novela que siempre me pierdo los miércoles en la noche. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene un sentido del humor? ¿No? Entonces, pero, pues a Pedro no le fue tan mal. Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo ven si ahorita leemos lo que Pedro predicó? Yo creo que deberíamos de escuchar y escudriñar las palabras de Pedro. Y lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 36, dice así. Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a duda, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, bien directo, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Lo que aquí está diciendo es que Jesús es el Mesías. Mesías, cuando ves esa palabra, es el ungido, el escogido de parte de Dios para traer salvación. Que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y esa es la palabra para ti hoy. Jesús, eso es un hecho. Jesús es el Mesías. Es nuestro abogado en el cielo. Es nuestro mediador. Nadie llega al Padre si no es por Él. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Y dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles. Y esto es tan esencial. Dice, hermanos, ¿qué debemos hacer? La respuesta al evangelio, a las buenas noticias, es una respuesta de nosotros diciendo, ¿qué debo de hacer? No te puedes quedar paralizado, no te puedes quedar cómodo con la respuesta de la palabra o con el anuncio de la palabra de Dios o con las buenas noticias. Desgraciadamente, algunos de nosotros semana tras semana escuchamos el evangelio, las buenas noticias, escuchamos la palabra de Dios y no nos atrevemos a hacernos esa pregunta: ¿qué debo de hacer? ¿Te puedo dar un consejo como pastor? Tu vida va a ser transformada si cada fin de semana, cuando escuchas la palabra de Dios, simplemente le dices al Espíritu Santo, ¿qué debo de hacer? Y obedecer. Amén. Porque si no, nada más se queda en el escuchar y no en acción. Dice, ¿qué debemos de hacer? Y Pedro es claro. Dice, cada uno de ustedes debe de ¿qué? Arrepentirse. Arrepentirse, fíjate, arrepentirse va más allá de sentirte culpable por tu pecado. Algunos de nosotros, vaya que nos sentimos muy culpables por nuestra consecuencia de nuestro pecado, por nuestro comportamiento, pero no hay un cambio. Arrepentirte es mucho más allá de que, ay, es que me siento bien mal. No, arrepentirte literalmente significa esto: ir caminando en una dirección, parar, dar un giro e ir al otro lado. Y algunos de ustedes en su matrimonio, en su vida espiritual, en su familia, en tu trabajo, vas acá, estás sirviendo al enemigo, a Satanás, a tu carne, y el Señor te está diciendo, para, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Camina hacia Él. Santidad es caminar hacia una dirección. Santidad es una persona y su nombre es Jesucristo. Entonces, vivir en santidad es caminar en comunión e intimidad con Jesucristo y el Espíritu Santo. Dice, deben de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. ¿Y qué? Ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y lo dice, esta promesa es para ustedes, pero para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir,
para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Cuando estaba escudriñando este versículo me tocó mucho eso. Dice, esta promesa es para ustedes, pero para sus hijos. Papás, hombres, mamás. Las decisiones espirituales que tomas tienen consecuencias para las siguientes generaciones. Cuando tú sigues a Jesucristo, tú rompes un patrón de maldición, de pecado en tu vida, que tal vez ha estado ahí por generaciones, y estás trayendo una bendición para 1000 generaciones. Entonces, papás, recuerda que las implicaciones de seguir a Jesucristo, esta bendición es para tus hijos. Entonces, esto me toca mucho porque habla de lo que debe de hacer cada ser humano al escuchar las buenas noticias. Y se debe de hacer esa pregunta, ¿qué debo de hacer? Y se arrepentirse y sean bautizados. Y yo te hago la pregunta, ¿te has hecho esa pregunta? Genuinamente, ¿has hecho esa pregunta, Señor, qué debo de hacer para ser salvo? Si tú has escuchado las buenas noticias, ahora para ser claro, porque tal vez algunos de ustedes vienen por primera vez, o tienen unas cuantas veces y no te ha quedado claro qué son las buenas noticias. Cuando hablamos de evangelio son buenas noticias. Las buenas noticias es que Dios te amó tanto, que Él desea una relación íntima contigo. Desde el principio, el plan original era que Dios tuviera comunión contigo. Tú y yo hemos pecado. Hemos desobedecido a Dios. Y eso ha creado una barrera entre tú y yo y Dios. La consecuencia de ese pecado es muerte, separación eterna de Él. Las buenas noticias es que Dios no te ha dado tu merecido. Dios te amó tanto que mandó un sacrificio, mandó a su Hijo Jesucristo, lo más precioso. Y Jesucristo fue sacrificado, murió en esa cruz por ti y en vez de ti. Las buenas noticias es que tú y yo deberíamos de estar clavados en esa cruz. Pero hay buenas noticias, Él tomó nuestro lugar. Y las buenas noticias es que cuando Jesucristo murió y al tercer día resucitó, venció el pecado, la muerte y el infierno, para que tuvieras vida eterna y para que caminaras de victoria en victoria. Amén. Esas son las buenas noticias. Entonces, ya cada uno de ustedes, cada una de las personas que nos están viendo en línea, ya escuchó las buenas noticias. Ahora la pregunta del millón: ¿te has arrepentido? ¿Has dejado tu vieja naturaleza, tu viejo camino para seguirlo? No te estoy hablando de una religión, no te estoy hablando de una iglesia, de un edificio. Te estoy hablando de seguir a Jesucristo, que sea lo primero en tu vida. ¿Has tomado esa decisión? Y si sí, ¿te has bautizado? ¿Te das cuenta que dice aquí que deberías de arrepentirte y va de la mano el bautismo? Ahora, el bautismo no es necesario para salvación, pero es una evidencia que eres salvo. El bautismo le estás diciendo al mundo que ahora ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Le estás diciendo, ese día 3,000 personas aceptaron a Jesucristo. Y no le hicieron chido, ok, con ganas, nos vemos. No, no, no. Se bautizaron, caminaron al río y se bautizaron. Y todos se dieron cuenta que ahora eran seguidores de Jesucristo. Es un testimonio de que eres obediente. El que tú no te bautices está hablando de una condición en tu corazón que todavía no te has podido someter totalmente a Él. Entonces yo te pregunto, ¿estás listo? Cierren sus ojos todos los que están aquí. Yo sé que es en medio de la predicación, pero yo siento que tal vez hay unas personas que tal vez vienen por primera vez, o tal vez ya tienes mucho, has escuchado las buenas noticias, pero hoy es el día que te vas a atrever a obedecer. En este momento tan íntimo ahí en tu corazón, dice la palabra de Dios que si lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, que Jesucristo murió y resucitó, que Jesucristo es el Mesías, dice que Él es fiel y justo para perdonarte, para darte el regalo de salvación. Entonces ahí en tu corazón dile, Señor Jesucristo,
perdóname. Dile ahí, que no te dé pena si alguien está al lado. Esto es entre tú y Dios. Señor, perdóname por mi maldad, por mi pecado. Perdóname por yo dirigir mi vida. Hoy me someto a ti. De este momento en adelante voy a seguirte y obedecerte. Gracias por el regalo de salvación. Lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron amén. Démosle un fuerte aplauso a las personas que hicieron esa oración. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la palabra, lo que sigue es el bautismo. Cuando entras a esa agua y es como si te están sepultando todas tus cosas horribles que hiciste, ¿no? Y sales del agua y ahora tienes vida eterna en el Señor. Ahora hay gozo, hay alegría. Entonces, ya me dijo el pastor Daniel que él está listo para platicar con todos los que quieran que hoy bautizarse. Hoy terminando la reunión, si es necesario, te vamos a bautizar. Si dices, bueno, tal vez no estoy listo hoy porque le quiero decir a unos amigos que vengan, familiares, te bautizamos la siguiente semana. Entonces tú para bautizarte nada más manda la palabra bautismo al 2411 o nada más dile al pastor Daniel terminando esta reunión. Si nos estás viendo en línea, nos pones ahí en los comentarios, me quiero bautizar. Y celebremos la próxima semana que vamos a ver gente bautizada. ¿Amén? ¿Sí? Eso. Ahora, esto fue la chispa que inició todo esto. Pero ahora quiero leerte unos cuantos versículos que describe cómo debería de ser la iglesia. La iglesia que empezó ahí en Hechos es un modelo para tú y yo para vivir, pero es un modelo de lo que debería de ser una iglesia saludable. Entonces abre tu corazón y leamos juntos y dices, ok, necesito un poquito más de eso. Dice Hechos capítulo 2, dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas. Eran hispanos, ¿ok? Se parece tanto a nosotros, ¿verdad? Siempre queremos tener comida, pozole, menudo, tamales. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre? ¿Le puedo seguir? Amén, gracias. Tacos de trompo, cosas así, ¿no? Participaban juntos en las comidas. Y entre ellas la cena del Señor y a la oración. Sí ve que está pintando cómo debería ser una iglesia llena de oración, llena de amor. Y lo dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales y milagros y maravillas. Versículo 45. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor otra vez y compartían las comidas con gran gozo y ¿qué? Generosidad. Te voy a decir 3 cositas prácticas que podemos nosotros practicar para parecernos a Jesucristo y parecernos a esta primera iglesia. Número 1 es que ellos eran humildes y educables. Dice que se sometían a las enseñanzas de los apóstoles. Estaban atentos a las enseñanzas de Jesús, a las palabras de Jesús. Ahora recuerda que esta primera iglesia no leía la Biblia. ¿Sí agarras la onda? ¿Por qué? Porque la Biblia todavía no existía, ¿ok? Entonces no es como si se juntaban y decían, ok, abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2. No, decían, ahí está Pedro. Pedro, ven para acá. Dinos algo sobre que Dios es fiel, que es amoroso, que nos perdona nuestros pecados. Y ya Pedro les contaba, ¿no? No decían, abramos la Biblia en Juan 3:16. Decían, ¿dónde está Juan? Juan, ven para acá. Oye, háblanos algo de que Dios nos amó tanto. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Y ya Juan decía, Dios te amó tanto a cada uno de ustedes, que dio su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que ellos estaban así, ansiosos. Eso describe una hambre y una sed de la palabra de Dios. Una pregunta, ¿hambre y sed describe tu apetito de la palabra de Dios? ¿Te levantas cada día con una hambre y una sed? Algunos de ustedes se despiertan con una hambre y van y se comen los taquitos de barbacha, ¿no? De barbacoa.
¿Sí o no? Y no estoy diciendo que esto es pecado ni nada de eso, pero ¿sí o no amaneces? ¿Cuántos de ustedes les gusta el café? Un cafecito con leche. Sí, eso sí, levantaron la mano. Ok, déjame describirte, porque yo antes no me gustaba el café y la culpable aquí es mi esposa. Se hacía un café tan rico, que olía tan rico, que ya casi me hice adicto, ¿no? Tan adictos somos que cuando viajamos de vacaciones, aquí está listo, vamos a confesar nuestros pecados. Vamos de vacaciones y nos llevamos nuestra cafetera. ¿Cuántos de ustedes viajan con su cafetera? Ok. Esto no es para decir que no somos ese tipo de iglesia que decimos que el café es pecado, ¿ok? Pero miren, te despiertas en la mañana y como que quieres funcionar, pero dices, no, necesito mi cafecito, ¿verdad? Y hasta te pone una sonrisa, ¿no? Algunos de ustedes ahorita se lo están tocando, ¿verdad? Ok, escucha, ese mismo sentimiento deberíamos de tener, esa hambre y esa sed para la palabra de Dios. Literalmente, el día que no lees la palabra de Dios, que no subrayas, que no lo aplicas en tu vida, deberías de sentir que te falta algo. Y algunos de ustedes pasan días, semanas sin leer la palabra de Dios y no sientes nada. Entonces, nada más te quiero animar en eso. Ahora, algunos cometen un error. Piensan que la palabra de Dios es solamente leer. Piensas que se trata de conocimiento aquí. Te llenas de conocimiento, pero tienes cero poder. Hay personas que pueden leer desde Génesis hasta Apocalipsis y no hay cambio en su vida. Porque no se trata de conocimiento, se trata de transformación. Entonces necesitas leerlo, pero necesitas ser humilde y educable para aplicarlo en tu vida. El ejemplo es este. Había un señor como en sus 40s, estoy describiendo tal vez algunos que están aquí, que en su juventud, no hombre, hacía ejercicio, comía súper bien saludable. Siempre estaba listo para hacer actividades y todo eso. Y poco a poco se fue descuidando. De repente ya no le cerraba el pantalón. De repente, en lugar de comer 4 tacos de tripa, 4 de bistec, 4 de trompo, empezaba, no, pues dame 10 y 10. Doble tortilla, extra cebollita asada, ¿verdad? Y una Coca-Cola Light, ¿verdad? Para no engordar. Pero de repente se da cuenta que caminaba unas escaleras y medio bofo, ¿verdad? O sea, ya le faltaba el aire. Entonces la esposa lo convenció de ir al doctor. Y fue al doctor, le sacaron sangre y llegó el doctor y le dijo, ¿sabes qué? Ya eres prediabético, tu colesterol está súper arriba, estás a punto de tener un ataque de corazón. De cierto os digo que si no dejas de tragar, te vas a morir. Eso fue lo que le dijo el doctor. Pero el hombre agarró la onda. Dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y el doctor le dijo, pues bájale, ¿verdad? Empieza a quitarle la tortilla, empieza a caminar. No te quedes echado todo el día viendo el partido, comiendo chetos. O sea, empieza a comer más saludable. Y el vato agarró la onda y por un año empezó a hacer ejercicio, caminar, comer mejor. Y llegó al año con la doctora y le hicieron sus análisis. Su colesterol súper bien, su nivel de azúcar súper bien. Y le dijo la doctora, bien hecho, paciente bueno y fiel, vas a vivir. Entonces el vato se va bien alegre, la familia alegre. Ahora, ¿por qué hubo un cambio? ¿Cuál de los dos es? ¿Es porque escuchó a la doctora o porque aplicó lo que le dijo la doctora? ¿Cuál de los dos? Los dos. No puedes aplicar si no escuchas, pero no puedes nada más escuchar y no aplicar. Me estás agarrando la onda. Ese es el único ejemplo que te tengo hoy sobre leer la Biblia. Necesitas leerla, escudriñarla, pero luego ser humilde para aplicarla. Cuando eso pasa, va a haber una transformación en tu vida, en tu matrimonio y en tu familia. ¿Amén? ¿Lo recibes? Ahora, eso, entonces, nos parecemos a esa iglesia cuando somos humildes, tenemos hambre y sed de la palabra de Dios. Número 2, se ayudaban.
y eran generosos. Necesitamos recordar una cosa, que ellos al aplicar las enseñanzas de Jesús recordaban que Jesús les decía que era mejor dar que recibir. Y esta iglesia, necesitas entender que en el viejo mundo esto no era normal. Esta iglesia puso al mundo de cabeza. ¿Y cómo lo hicieron? No peleando, no agarrando armas con una guerra. Lo hicieron con un espíritu de amor, de humildad y siendo compasivos, no egoístas. Necesitas entender que en ese tiempo, en ese mundo, amor y ser compasivo eran una señal de debilidad. Nadie lo quería hacer. Nadie quería ser generoso. Incluso en ese tiempo, cualquier persona que era débil era desechado. Desechaban a los niños, a las personas enfermas, a las mamás solteras, a las viudas, a todos ellos eran desechados. Porque en ese mundo, en esa sociedad, lo único que valoraban eran personas fuertes. Pero ahora un grupo de seguidores que les llamaban cristianos eran personas que ahora cuidaban a los enfermos. Ahora tenían compasión y amor. Te voy a dar un ejemplo de esto. En ese tiempo, si nacía un bebé y la familia determinaba que no era de provecho para la familia, tomaban ese bebé y lo desechaban en un basurero o lo mataban. Mucho de eso, la mayoría de los bebés eran niñas. Cuando nacían niñas y el papá quería un varón, agarraban a ese bebé y la ahogaban. Y era legal. ¿Por qué? Porque yo no quiero una mujer, yo quiero un varón que me ayude a trabajar. Entonces, mientras que no nazca el varón, yo sigo matando a esos niños. Estos cristianos eran los primeros que recordaban las palabras de Jesús que decía: dejen que los niños vengan a mí. Y empezaron a amar a estos niños. Empezaron a adoptar a esos niños abandonados. Y por eso en esta iglesia nosotros amamos a los niños. Por eso nosotros tenemos un ministerio de niños. Por eso nosotros discipulamos a los niños. Amén. Por eso nosotros les llevamos las buenas noticias. Enseñemos así fotos de niños bautizados. ¿Por qué? Porque sabemos que estos niños fueron hechos, creados a la imagen del Dios viviente. No los desechamos. Por eso la iglesia empezó también ministerios para cuidar a huérfanos y a viudas. ¿Sabías tú que las mujeres, cuando moría su esposo, el gobierno empezaba a cobrarles impuestos a ellas? Porque ellos decían: son una carga para la sociedad. El gobierno lo que quería es que las viudas nada más fueran abandonadas y morían. Por eso en esta iglesia nosotros servimos a las viudas. Constantemente tenemos ministerios donde estamos animando y cuidando a las viudas. Estamos orando por ellas. Estamos recordándoles que tienen valor, que tienen propósito. Una de las cosas que me tocó al estudiar todo esto es de que cómo las personas, los cristianos que seguían a Jesucristo, empezaban a abrir hospitales. En este tiempo, el cuidar a los enfermos, a los leprosos, nadie se les quería acercar. Por eso hay muchos hospitales que se llaman San Pedro, San Martín. ¿Por qué? Porque lo abren estos hospitales en el nombre de Jesús. Un ejemplo de esto fue un hombre en los 1800 que en la guerra escuchaba que abandonaban a los soldados heridos y nadie los atendía, y estaban ellos, los soldados, llorando, y llegaba este hombre, vendaba sus heridas y lo hacía en el nombre de Jesús. Dice: yo estoy aquí en el nombre de Jesús para ayudarte. Y ese hombre fundó algo que le llamamos la Cruz Roja. Cuando tú ves la Cruz Roja, recuerda que esa cruz simboliza a Jesucristo, el amor y la compasión de Jesucristo. Algo que me desgarra el corazón es estudiar de cómo la sociedad en ese tiempo, de Hechos, cómo trataban a las personas con alguna discapacidad. Los mataban inmediatamente.
Incluso pensaban que las personas con discapacidad era una maldición de los dioses sobre la sociedad y sobre la familia. Pero cada uno de ustedes que tiene un amigo, un familiar que tiene discapacidad, sabes que ellos son un reflejo del amor de Dios. Son un reflejo del cariño, del gozo de nuestro Señor Creador. Amén. Por eso, cada semana, esta iglesia nos queremos parecer a Jesucristo. Nos queremos parecer a esa primera iglesia. Por eso quiero agradecerte tu generosidad. Cuando tú das tus diezmos y tus ofrendas, tú nos habilitas a nosotros cuidar a las personas que tienen necesidad, ser las manos y los pies de Jesucristo. Y yo sé, escúchame, yo sé que algunos de ustedes día tras día, semana tras semana, vas a trabajar y vas y estás en el solazo, estás en una construcción y estás haciendo gran sacrificio para tu familia, para que puedas proveer para tu familia. Algunos de ustedes son maestros y tienen que aguantar niños chiflados cada semana, pero lo haces por amor a tu familia. Algunos de ustedes venden tamales y lo haces para pagar la renta y que tu familia tenga un hogar. Algunos de ustedes tal vez estás en la oficina todo el día, sentado, fastidiado con un jefe cruel, pero lo haces para proteger y amar a tu familia. ¿Sabes lo que te estoy diciendo hoy? Escúchame, abre tu corazón. Cada día que estás trabajando, no nada más lo estás haciendo para tu familia física, lo estás haciendo para tu familia espiritual. ¿Recuerdan ahí que dice que personas vendían sus propiedades para bendecir a otros? ¿Por qué? Porque yo trabajo no nada más para mi familia, yo trabajo para aquella persona, aquella viuda, aquel huérfano que no puede trabajar. La iglesia asumimos la responsabilidad de ser las manos y los pies de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesucristo fue compasivo con nosotros y nos dio de su generoso amor. Por eso tú y yo somos generosos. Amén. Entonces, gracias por tu generosidad. Y te quiero enseñar algo de lo que pasa aquí en esta iglesia cada semana. Veamos este video. Señor Jesucristo, gracias por ser compasivo con nosotros. Espíritu Santo, permítenos ser una iglesia que te sigue tu ejemplo. Ser generosos, compasivos, amándonos unos a otros. Y por eso hoy terminamos con la tercera cosa que hacía esta iglesia, que eran unidos. Y lo que los unía era la Santa Cena.
Los discípulos, me imagino los discípulos enseñándoselos ahí a los primeros cristianos. Recibí de Jesucristo esta instrucción. Estaba a la mesa y Jesucristo tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo que doy en rescate por ustedes. Y lo partió y simbolizaba que su cuerpo iba a ser herido, traspasado para rescatarnos. El pan simboliza que el Señor te da lo que necesitas, suple tus necesidades. Y mi oración hoy es que seamos unidos, recordando que si tú tienes una necesidad física o espiritual o emocional, que hoy el Señor la supla. Pero luego los discípulos decían, y tomó la copa, el vino, dijo: esta es mi sangre que derramo por ustedes. Y esa sangre, lo hermoso que simboliza es que te lava, te marca. Cuando Dios te ve, no ve tu pasado, tu pecado, tu maldad, tu debilidad. Él te ve cubierto por la sangre preciosa de Jesucristo. Eso también simboliza que rompe las cadenas y las ataduras que hay en tu vida. Entonces, si tú hoy vienes cansado, atado, mi oración es que hoy, al tomar la Santa Cena, se rompan esas cadenas y esas ataduras. Lo hermoso de esto es de que cuando tú y yo tomamos el pan y el vino, nos estamos uniendo con Jesucristo. Habla de una intimidad, de una relación, porque lo estamos comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre. Eso es lo que simboliza. Pero también habla de unidad entre nosotros, porque tú y yo nos unimos a Cristo y Cristo nos une y une su cuerpo y la iglesia. ¿Qué tan unido estás al cuerpo de Cristo? Esto habla que nos deberíamos de amar unos a los otros, empezando con conocernos unos a los otros. Algunos de nosotros llegamos aquí y con la misma nos vamos y nunca conocemos a la familia que está al lado. Nunca nos presentamos: oye, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es tal. Nunca oramos unos por los otros. Debería de verse más oración, más amor, más unidad en esta iglesia. Amén.